el tema que escogí, como les dije al principio, se llama el valor de una madre. Y pues puse como énfasis la importancia de saber qué es una madre y cuál es el papel que cumple en este mundo. Y pues en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 21, bueno, entonces, ¿qué es una madre? Una madre es la persona que Dios usa para dar vida al mundo. Entonces, ¿cuál es el papel? Y en el capítulo de Juan nos afirma cuál es el papel que cumple y nos lo está confirmando a través de la Biblia. Y dice, es la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces, pues cuando uno habla con las mamás, todas manifiestan de que sienten un dolor inmenso cuando van a tener su hijo, ¿cierto? Pero ese dolor es automáticamente se olvida cuando ya tienen su bebé en sus brazos. Y ese es el amor de una madre, ¿cierto? Y pues la función que cumple la mamá, como el rol importante, es que ella da vida, cuida, corrige e instruye a sus hijos, ¿cierto? A través de la disciplina, la corrección, todo lo que le enseña. Y es la persona que cumple el papel importante para dejar una huella en la vida de cada uno de sus hijos. O sea, cada una, su mamá y su mamá, ahorita vamos a resaltar el papel de la mamá, cumple una función muy importante en la vida de cada uno de ustedes. Bueno, ¿y qué significa la honra? Y pues busqué qué significa la honra porque es importante tener claro este término. Y el término de honrar quiere decir valorar, estimar, apreciar o tener por precioso. Es tener a alguien por digno y amar. Eso es el término de honrar. Cuando honramos, damos todo esto a la persona que nosotros tanto queremos. Cuando el término deshonrar dice que es todo lo contrario, es quitarle el precio a alguien, tratar a algo o a alguien como común y corriente. Y esto me da una enseñanza, como lo importante que es la honra y el valor a los padres, y en especial ahorita que vamos a tratar, la mamá. Y busqué en la Biblia el modelo de una mamá según la Biblia, ¿cierto? Le puse como este título al primer punto. Y encontramos que como ejemplo está en Primera de Samuel, que está Ana, que podemos ver una mujer de oración. Entonces nos deja ver que es un modelo de mamá, es una mamá espiritual que confía a sus hijos a Dios. Y esto es muy importante resaltar y lo vemos en Primera de Samuel. Pues le voy a contar la historia porque pues siempre es un poquito larga. Y resulta que Ana, ella estaba casada y quería tener un hijo, así para rapidito. Ella quería tener un hijo porque pues ella no podía tener hijos y anhelaba en su corazón tener un hijo. Y amargamente cada año iba con el Cana, era el esposo, iban al templo y oraba, pero ella tenía una amargura en su corazón porque no podía tener su hijo. Y en una ocasión, al año siguiente volvió y oró al Señor con tanto fervor, con tanto anhelo. Y pues vamos un momentico a Primera de Samuel y les leo la oración que hizo Ana. Entonces dice, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y ella oraba delante de Jehová. Mientras ella oraba
ella oraba largamente delante de Jehová. Elí estaba observándola. Bueno, ese era el sacerdote. Entonces podemos ver la oración tan ferviente que tenía Ana. Y más adelante podemos ver de que dice que era una mujer de oración y era un hogar de oración. Y dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y el Cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Cuando habla de se acordó de ella, le dio un hijo. Y esto es importante resaltar la importancia de la oración. Y Ana es un ejemplo de una mujer de oración. Oró incansablemente y le pidió al Señor un hijo. También vemos en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 3. Y ahí vemos a la mamá de Timoteo. Y dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Ay, se me perdió. Perdón, estoy mal. Ya. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro en ti también. Ahí está Pablo hablándole a Timoteo sobre la fe que le enseñó su abuela y la fe que le enseñó su mamá Eunice. Y esto me permite ver la importancia del crecimiento espiritual que enseña cada una de estas mamás, que la importancia de tener una vida de oración, y que esto permite que enseñe a cada uno de sus hijos la confianza que debe tener a Dios y que los hijos sirvan a Dios. Muchas veces pues se encuentra uno con chicos desde temprana edad que quieren servir al Señor, niños o adolescentes, jóvenes, pero están los papás, las madres en especial, también hay mamás, que ellas se encargan de impedir que sirva. Entonces les prohíben que vayan a la iglesia, les prohíben que sirva, les molesta, les incomoda, y esto pues no está bien. Pero la Biblia me enseña que una mamá se enfoca y cuando es espiritual, él es tan importante que su hijo crezca en la fe y en la oración al Señor y que viva sirviéndole al Señor. Y es un ejemplo cuando Ana hace la oración y dice que él le va a hacer, que lo va a entregar para el servicio al Señor. Y esta es Ana. También en el segundo conoce la palabra de Dios y la pone en práctica. Y la vemos en Lucas y vemos a Elizabeth. Elizabeth era una mujer mayor de edad. Y pues ella era la mamá de Juan el Bautista, pero ella no podía tener hijos, tenía 90 años, y cuando el ángel Gabriel se le aparece al esposo y le dice, no, es que su esposa va a tener un hijo, y él dice, no, pero puso en duda, y aún el Señor le prometió y le dio un hijo a sus 90 años, uno dice, imposible, pero ese era Juan el Bautista, y fue uno que el Señor lo envió con propósito para que sirviera y abriera el camino cuando Jesús, preparara el camino para que Jesús viniera a la tierra. Y podemos ver que esta mujer que amaba a Dios, servía a Dios, llevó y enseñó a su hijo la importancia de caminar en el Señor y poner en práctica la palabra. También en Primera de Samuel vemos a Ana nuevamente, que ella dice, el tercer punto le he puesto, no es un obstáculo para el plan de Dios. Y pues Ana es evidente porque ella, cuando le pidió a Dios en oración, le dijo que iba a poner a su hijo en servicio y no iba a pasar navaja sobre su cabeza. O sea, en su oración puso a Samuel
como ofrenda a Dios. Y esto me permite ver de que no es una mujer, no es una madre que es obstáculo para el servicio al Señor, sino que antes hace todo lo posible para que su hijo sirva a Dios y le cumple a Dios, para que se cumpla el plan de Dios en su vida. Y el cuarto punto, conoce a su Salvador. Y podemos ver, le he puesto como ejemplo, es María, la madre de Jesús. Y esa la vemos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 55. Y quiero que leamos este pasaje porque nos permite ver la actitud que tuvo María cuando el ángel le dijo que iba a ser la madre del Salvador. Y es evidente ver la actitud de María, que era una mujer que amaba a Dios y conocía a Dios. 1:46. Y dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en los pensamientos de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces nos permite ver que era una mujer que conocía a Dios, porque era una mujer apasionada del Señor. Y esto es muy importante tenerlo presente porque era una madre modelo. También en el segundo punto le he puesto los tipos de mamá. ¿Por qué le coloqué este nombre? Es importante que reconozcamos primero cuáles son los modelos, ¿cierto? Porque la Biblia nos enseña, les coloqué 4 ejemplos de modelos de mamás que eran la de crecimiento espiritual, que conocía a Dios, que conocía la palabra y la aplicaba y la enseñaba a sus hijos. Y ahorita los tipos que me muestra la Biblia. ¿Por qué? Porque es importante que como hijos entendamos cuál es la función de la mamá en nuestra vida. Porque, y también nosotras como mujeres podemos ser mamás. No es algo natural en que las mujeres nacemos para ser mamás también, ¿no? La que quiera, ¿no? Entonces es de gran importancia que tengamos esto presente, porque también como hijas también vamos a ser mamá, y nosotras vamos a ser un ejemplo también para nuestros hijos, y que nuestros hijos nos honren así como nosotras honramos a nuestras madres. Es importante que esto sea, y también para los varones, que honren a sus mamás, que les den la importancia. Y los tipos de mamá que nos muestra la Biblia, y es la mujer que se humilla para que sus hijos estén bien. Muchas veces vemos madres que hacen hasta lo imposible, no les importa trabajar en trabajos que dicen que no son los más dignos, se puede decir, pero que a ellas no les importa lo que piensen las demás personas, pero ellas quieren hacer lo mejor para darle un futuro a sus hijos. ¿Por qué? Porque a veces hay padres que no responden por sus hijos, pero hay madres que lo hacen. Y la Biblia nos enseña de que las madres se humillan para que su hijo esté bien. Y la vemos en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Y esta es la mamá de Santiago y Jacobo. Leamos. Dice, Mateo 15, 21. Dice: y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija, se me perdió.
Bueno, esta también es un ejemplo importante. Y esta es la mujer, bueno, se la voy a leer. Pero Jesús no le respondió: misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le llegaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí vemos una mujer que era cananea, y pues era una mujer cananea, y esta mujer lo que quería era que el Señor salvara a su hija, la sanara porque estaba endemoniada. Y esto hacía que ella pues fue a buscar a Jesús y a pedirle y a suplicarle y a implorarle que le liberara a su hija. Pero resulta que pues era imposible. Entonces le dice Jesús que hizo una comparación con los perrillos, ¿cierto? Pues le iba a dar las migajas a los perrillos. Y a ella no le importó. Ella dijo: también los perrillos comen de la mesa de lo que echan sus amos, ¿cierto? Y esto nos deja como ejemplo cómo las mamás no les importa rebajarse todo para que los hijos puedan salir adelante. Es un ejemplo. También la mamá de Santiago y Jacobo. Esta mujer fue también y le dijo a Dios que quería que sus hijos estuvieran con él. Y Dios le dijo: no, pues la corrigió, no es lo más correcto, pero aún así ellas no les importa y hacen todo lo posible para que sus hijos estén en unas mejores condiciones. Y es muy evidente, muchas mamás dejan de comerse en algo por pasárselo a sus hijos. Y es importante que como hijos valoremos el esfuerzo que hacen las mamás. Las mamás son de ejemplo de la Biblia, y vemos la mamá de Timoteo. Como les dije antes, la mamá de Timoteo era una mujer de ejemplo, porque cuando Pablo le dice a Timoteo, lo saluda y le dice: él cree en la fe que le enseñó su abuela y la que le enseñó su mamá, es porque es una mujer de oración y le permite también ser de ejemplo. También aman sin medida. Una madre tiene un corazón tan grande y un amor tan increíble por cada uno de sus hijos, porque aunque tengan varios hijos, a cada uno los quiere por igual. Y la vemos en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Esta historia me gusta mucho porque las mamás es tanto el amor que pueden arriesgar todo, así ellas pierdan todo con tal de dar lo mejor para sus hijos. Y aquí encontramos en el libro, se me perdió, no encuentro, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Y vemos que son dos mujeres que vinieron a Salomón. Y estas mujeres, se lo voy a resumir porque siempre es un poquito largo. Estas dos mujeres vinieron porque las dos habían quedado en embarazo y dieron luz al mismo tiempo, y a una se le murió su hijo y la otra no. Entonces la que se le murió el hijo fue y robó a su hijo, el hijo de su amiga, y puso el muerto de ella, porque pues en ese tiempo una mujer que no tuviera hijos pues no era, pues, era terrible. Y ella fue y colocó su hijo muerto a la que estaba vivo, y cogió el hijo vivo. Y fueron ante Salomón y le dijeron: no, mire, la mamá de su hijo que estaba vivo dijo: mira, ella robó a mi hijo, que mi hijo está vivo, y ella me lo puso por muerto, el de ella murió. Entonces, en esa ocasión pasó que dijo, lo voy a leer, y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño.
y da la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: ah, Señor mío, dad a esta al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Es evidente cómo la mamá puede sacrificar y dar su hijo para que no le pase nada malo. Ellas, es algo natural en ellas, que no les importa que la situación que se presente, pero ellas quieren lo mejor para su hijo, así no lo puedan tener. Y aquí es un evidente caso que nos muestra la Biblia y un ejemplo. Entonces ahí Salomón respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Es increíble cómo se puede evidenciar el amor de una madre, y como hijos es importante que resaltemos esto. Es consejera, y podemos ver en Jueces capítulo 14 la mamá de Sansón. Este pasaje es muy evidente porque Sansón era ese chico que desobediente, que no atendía el consejo de su mamá. Y a Sansón le gustó una de las chicas que eran filisteas, y le dijo la mamá: no, hijo, esa no es la mujer para usted. Le dice: no, yo quiero esta. Y podemos ver que las mamás, ellas prevén el peligro. Las mamás se encargan de cuidar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero está la mamá pendiente con quién habla, con quién se está relacionando, si algún muchacho está visitándola, si la está llamando, pero quién es, cómo se comporta. Todo, ellas quieren tener el control de todo para saber que su hijo o su hija esté con la persona indicada, con la amistad indicada, y que no vaya a desviar su camino. Y la Biblia nos enseña de que estas mujeres hacen esto, las madres hacen esto. Esto es algo importante, y como hijos debemos atender estos consejos de la mamá. También encontramos esta mamá que planea estrategias. Y pues está Rebeca. Rebeca es una madre cómplice. ¿Por qué? Porque ella, esa la encontramos en Génesis capítulo 27, versículo 11 al 20. Y ella se propone a cumplir el deseo del corazón de su hijo. Y era que Jacob quería tomar la bendición de su hermano. Y ella pues planea un plan estratégico con todo y con su hijo para que él pueda quedarse con la bendición. Y pues no está bien, ¿cierto? Pero es tanto el amor de las madres que ellas se vuelven cómplices para que sus hijos puedan cumplir sus metas. Y está la mamá servicial, y vemos en Segunda de Reyes capítulo 4. Es un poquito largo y pues el tema me falta un poquito. Y pues aquí vemos la Sunamita. Esta mujer era una mujer muy prestigiosa, y era una mujer de las que muy reconocida y toda, pero era una mujer muy servicial, y ella quería que allí el profeta se pudiera quedar. Entonces habló con su esposo y le dijo: no, venga, dejemos que el profeta se quede acá en la casa, sirvámoslo, atendámoslo. Y ella era muy pendiente, pero ella no tenía hijos. Y resulta que en una de las visitas que hizo el profeta, fue y le dijo: dentro de un año que yo venga vas a tener un hijo. Y ella: ¿en serio? Pero yo no puedo tener hijos, mi esposo está muy viejo, no puede tener hijos. Pero ella quedó en embarazo. Y pues al año que volvió el profeta, ya tenía su hijo, pero su hijo falleció y ella se amargó en su corazón. Pero el profeta vino y le dijo: no, el niño está durmiendo, y lo revivió. Y podemos ver esta madre que hay dos aplicaciones, que es una madre servicial que le importa atender, servirle a las personas que están a su alrededor, y es un ejemplo de servicio. Y también que es una mamá que sufre. ¿Por qué sufre? Porque las mamás son sufridas. Cuando hablo de sufrir, es que ellas constantemente están pensando en las necesidades de sus hijos. El hecho de que sus hijos
de que no les falte nada, pendientes de que todo esté bajo control. Cuando no está así, ellas son las más angustiadas. Y esto la Biblia nos muestra. Yo se los dejo para que ustedes lo puedan leer en su casa. Y en Segunda de Reyes podemos ver este ejemplo de esta madre que era servicial y aún sufría por la situación que les pase a sus hijos. Y pues es muy notorio cuando uno ve las mamás que ellas prevén el peligro. Ellas cuando hay algo que genera riesgo, por ejemplo, yo veo a veces a Lady, a Ruth, que son mamás, que estoy muy cerca de ellas, y cuando hay algo que representa peligro para sus hijos, ellos ya están al tanto. Y esto es algo natural de las mamás. Está la mamá prudente y vemos la madre de Jesús. Cuando Jesús nació, vinieron los magos, sí, eran los magos. Y resulta que ellos decían: ay, no, mira, este es el Salvador y todo. Pero María no decía nada, ella era muy callada, muy prudente. Y esto nos habla de la importancia de una mujer prudente. ¿Por qué? Porque, y así son, hay muchas mamás que son prudentes. Ellas no comunican todo lo que pasa con sus hijos a las demás personas, sino que guardan en su corazón y oran al Señor y claman para que sus hijos puedan cumplir cada una de sus cosas. Ella no es dada a la murmuración, es más bien callada ante las cosas que pasan con sus hijos. Y las mamás que lo arriesgan todo, y está la mamá de Moisés. Muchos conocen la historia de Moisés porque pues esa nos la han mostrado en Semana Santa, en películas, en todo. Y vemos a la mamá de Moisés que ella, cuando los egipcios querían mandaron a matar todos los niños, pues en esta ocasión pasó de que ella ocultó a su hijo para que no fuera matado y lo tuvo por 3 meses y luego lo hizo como una canastica y la preparó toda para que estuvieran en el río y así que llegara con estrategia a la hija a los egipcios, y con eso para que él fuera salvo y fuera adoptado por una mamá. ¿Sí ve el punto que hasta dónde puede llegar una mamá por el amor y el bienestar de sus hijos? Y esto es un ejemplo de mamá. El amor de la mamá lo arriesga todo. También el tercer punto le he llamado cómo honrar a las mamás. Y este punto es importante, muchachos. Es tan importante porque a veces como hijos somos, y lo digo porque también soy hija, ¿cierto? Y a veces somos muy ingratos con los papás, con la mamá también. Somos insensibles, nos falta empatía y tolerancia con muchas de las cosas que pasan con nuestras madres. Y la Biblia nos habla de muchas formas sobre cómo debemos honrar a los papás y cómo debemos honrar a la mamá. Y lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Y cuando habla que debemos obedecer, pues yo busqué en el diccionario bíblico, y el diccionario bíblico hace énfasis de que el obedecer habla sobre obedecer, es obedecer los mandamientos, y los mandamientos nos ordenan, nos dicen de que debemos honrar a nuestros padres, y cuando obedecemos le agradamos a Dios, y esto es justo. Y cuando habla de justicia me habla también de salvación. Entonces, si yo obedezco a Dios, obedezco sus mandamientos, tengo también la salvación, y es una promesa que tenemos. La obediencia es algo básico que debemos nosotros emplear en nuestra vida, aplicarlo en nuestra vida porque es algo importante, y esto da vida. Cuando hablo de que da vida, el hijo obediente, dice un pasaje en Proverbios que es larga vida lo que tiene. Cuando es obediente, es atento a su mamá y a sus padres.
Es importante que también como hijos reconocer su valor. Cuando reconocemos su valor a las mamás, pues vamos a dar como el resaltar la importancia y el papel tan importante que cumplen las mamás en nuestra vida. Y cuando vemos eso, lo vemos, vamos al libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 10, que allí nos habla sobre el reconocer el valor de la mamá. Y yo creo que muchas veces hemos leído este pasaje porque está dentro de la mujer virtuosa. Y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Y esto me permite ver que es realzar el valor que tienen las madres y el papel que cumplen ellas. ¿Por qué? Porque ellas son valiosas. Porque si no tuviéramos esa mamá, pues, o muchos no tienen una mamá. Y ahí está que anhelan tener su mamá en sus vidas, y el tenerla es un tesoro. Y importante también agradecer todo lo que ellas hacen. ¿Por qué? Porque el hecho de agradecerles es una muestra de respeto que tenemos hacia ellas. Y lo vemos en Proverbios, ahí en el mismo libro que estamos, pero capítulo 11, versículo 16. Se me perdió. Bueno, ya. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Entonces, ahí en el versículo, en la parte A, dice que la mujer agraciada tendrá honra. Y esto me permite ver que es el agradecer a la mamá, agradecer sus bondades, el tenerla presente en nuestra vida, el respetarla. Esto nos permite poder que agrademos el corazón de la mamá. Porque muchas veces todo lo que ella hace y se esfuerza por hacer cada una de las cosas, resulta que somos indiferentes. Y cuando somos hijos de Dios, cuando conocemos al Señor, es importante que ellas puedan ver en nosotros eso que es diferente a muchos de los muchachos que están afuera, que no conocen a Dios y que no miran el esfuerzo y el gran respeto que tiene la mamá y el papel tan importante que cumple ella. Y agradecer a Dios por la vida de ellas es tan importante, y lo vemos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Allí nos permite ver que es necesario darle gracias a Dios por todos los esfuerzos que ellas hacen. Y aunque aquí en segunda Tesalonicenses hablan general, pero cuando hablan general también nos invita a que lo hagamos también por ellas, que son nuestras madres. Y dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y esto es ejemplo también para las madres y también para las personas que están a nuestro alrededor. Si nosotros respetamos, agradecemos a nuestra mamá, y esto es evidente como testimonio de otras personas, eso también va a hablar de nosotros como obediencia a Dios. También el honrarla, y la vemos en Éxodo 20, versículo 12. Y aquí nos habla sobre los mandamientos, que es honrar a los padres. Dice 20:12, perdón. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y es evidente cómo el Señor nos habla de que debemos honrar a nuestras madres, y la importancia de que tengamos ese respeto hacia ellas. También el amarlas, y la vemos en primera de Pedro capítulo 4, versículo 8.
Primera de Pedro. Dice 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amarla nos hace, es un ejemplo de que amamos con agradecimiento, con amor, y que nos habla de que ante todo tened entre vosotros un ferviente amor. Nos exhorta la palabra de Dios que debemos amar y aún amar a nuestras madres. Agradecer sus sabios consejos. Mira, esto es tan importante porque cuando agradecemos y tenemos presente los consejos de las mamás, nuestra vida se va a tornar diferente. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que ellas no lo hacen por fastidiar la vida, porque ellas quieren tener el control de todo, porque a veces pensamos que como hijos las mamás siempre se están metiendo en todo, las mamás todo es malo. No, las mamás prevén el peligro. Y vemos en Proverbios 31, versículo 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Aquí nos muestra una mujer que cuando habla sabiamente, y así son muchas mamás. Y la mamá que nos muestra la Biblia es esa mamá que ora, esa mamá que conoce al Señor, que ama al Señor, que busca que su hijo esté caminando en el Señor. Y cuando ella nos da unos consejos es porque ella quiere el bienestar de nosotros. Y ellas cuando hablan, instruyen, es con amor, no están buscando el mal. A veces encontramos chicas o chicos que las mamás le están diciendo: mire, mamita, no se meta con ese muchacho, o papito, mire, no se meta con esa muchacha. Es porque ellas ven de que no es la muchacha o el muchacho que es adecuado para sus vidas. Y cuando ellas lo dicen es porque ellas prevén el peligro, no quieren que nosotros suframos por las consecuencias de nuestras decisiones. A veces las chicas o chicos que llegan pueden ser los vestidos de oveja y no nos damos cuenta. Y es importante que nosotros atendamos al consejo de las mamás y agradecerle y darle gracias a Dios por el consejo que ellas nos dan, porque lo están haciendo con sabiduría. Reconocer su buen ejemplo, y lo vemos en el libro de Proverbios, capítulo 20, el versículo 28, capítulo 31, versículo 28, y dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Cuando honramos a nuestras mamás es importante que la reconozcamos su ejemplo, su trabajo, todo lo que hacen por amor a nosotros. Elogiar su belleza. ¿Cuántas veces le decimos a las mamás: tan bonita que está mami? O nos preocupamos si le llevamos una loción, unos aretes. Bueno, cuidarla para que ella luzca aún más hermosa. Y yo no sé, ustedes son los que saben. Y lo vemos en el versículo 30, dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Es importante que elogiemos a nuestras madres, porque si no elogiamos, si no resaltamos su belleza, sino pues quién más lo va a hacer. Y ellas hacen demasiado por nosotros. Bendecirla en su día. Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cuántas veces bendecimos a nuestras madres? ¿Cuántas veces oramos por ellas? Y es importante que como hijos honremos a nuestras madres, y es una tarea de bendecir sus días y ser testimonio para ellas. Y en Proverbios nos habla de que, pues no me acuerdo el pasaje, Proverbios 10 creo, 10 versículo 1.
No sé si me quedó bien. Ah, sí. El hijo sabio alegra al padre y el hijo necio es tristeza de su madre. Y pues, chicos, es su decisión si son tristeza para su madre, o chicas, si son tristeza para su madre o son alegría y regocijo para sus madres. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestras vidas vamos a ser ejemplo para nuestros hijos o para las personas que están allá afuera. Y es necesario que valoremos a nuestras mamás, reconozcamos su esfuerzo. ¿Por qué? Porque la sociedad que está allá afuera, muchas veces el mundo nos está enseñando al no respeto y la Biblia nos habla y es como un requisito que obedezcamos, que respetemos. Esto es algo importante que como hijos de Dios nos enseña, el amor hacia nuestros padres, el reconocer su valor, porque si no reconocemos su valor, si no reconocemos lo valiosas que son en nuestra vida, realmente ¿quién más lo va a hacer si nosotros somos sus hijos? Y importante que recordemos es, debemos alegrar el corazón de nuestra madre y respetarla, escuchar sus consejos. Cuando ella lo hablan, lo hacen con amor. Y el servicio, ayudarla en sus labores, también en la casa, a alivianar muchas veces muchas de las tareas que ellas tienen, porque ellas son las primeras en levantarse y las últimas en acostarse. ¿Hasta qué punto yo colaboro a las labores que hacen las mamás? Valorarla y tener consideración y agradecerle a ella por cada uno de su esfuerzo que hace día a día por amor a sus hijos. Y esto es el amor que tienen las mamás. Esto es todo, que el Señor les bendiga y gracias.